Ahora puedes enviar todo tipo de documentos a través de la oficina virtual La Muni cerca de ti. Ingresa a la página web www.muniarequipa.gov.pe/virtual desde tu computadora o dispositivo móvil. Selecciona la opción Mesa de Partes. Llena el formulario único de trámite con tu nombre, DNI, dirección, teléfono y correo electrónico. Seguidamente, elige el tipo de número de documento, número de folios y cuál es tu trámite. Adicionalmente, adjunta tu archivo, acepta los términos y condiciones y cliquea en enviar formulario. ¡Listo! Ya enviaste tu documento sin salir de casa. La Muni, cerca de ti. Arequipa, ciudad de todos. Desde ahora podrás realizar tus trámites desde la plataforma virtual de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Los tiempos cambian y nosotros también. Por ello, la oficina virtual La Muni cerca de ti, desde la plataforma web de la Comuna Provincial, permite realizar consultas y trámites desde la comodidad de la casa o el trabajo, a través de la computadora o del celular, en menos de un minuto. Ingresa a la página web www.muniarequipa.gov.pe/virtual y podrás realizar pagos en línea para abonar pagos de arbitrios, impuesto vehicular, impuesto predial y pago de papeletas con tarjetas Visa o Mastercard de manera rápida y segura. Consultas en línea, que posibilita al ciudadano conocer sus deudas en arbitrios así como de los impuestos vehicular y predial. De igual forma, los ciudadanos accederán gratuitamente al texto único de procedimiento administrativo para conocer los pasos de los diversos trámites de la institución. Mesa de Partes virtual, que permite el envío de documentos a la municipalidad, llenando un formulario electrónico. Atención virtual, con asesores especializados quienes absolverán las dudas del trámite a efectuarse ya sea por chat de mensajería, llamada o videollamada. La Muni, cerca de ti. Arequipa, ciudad de todos. La lucha contra el COVID-19 será mucho más larga, pero también tenemos que ir recuperando progresivamente nuestro trabajo y la actividad económica de la ciudad, redoblando nuestras medidas de prevención, salubridad y distanciamiento social para cortar la propagación de la pandemia. La Municipalidad Provincial de Arequipa asume la responsabilidad de reactivar la economía local y cuidar la salud de los ciudadanos y de sus trabajadores. Por ello, está trabajando en los siguientes puntos: en la virtualización de la mayoría de sus servicios, trámites, consultas, pagos, licencias, entre otros; en la implementación de los protocolos biosanitarios en transporte público de taxis y de transporte de trabajadores; en la promoción de la bicicleta como transporte público, en dar facilidades para los cambios de uso de las actividades comerciales y de servicio. También contribuirá a dinamizar la economía local, retomando su programa de inversión pública 2020-2022 y las obras del Sistema Integrado de Transporte. La Municipalidad Provincial de Arequipa enfrenta la emergencia sanitaria del COVID-19 desde su visión estratégica de hacer de Arequipa una ciudad saludable, participativa, atractiva, segura y culta. Una ciudad de todos. ¡Fuerza Arequipa! Municipalidad Provincial de Arequipa. Bienvenidos sean todos a este segmento informativo de La Muni te responde, un espacio abierto para poder responder la duda de todos nuestros seguidores con respecto a las actividades que viene desarrollando la Municipalidad Provincial de Arequipa. El día de hoy estamos con el arquitecto William Palomino Bellido, él es gerente de Centro Histórico y Zona Monumental de la Municipalidad Provincial de Arequipa, a quien damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes a todos los vecinos, a todos los ciudadanos de esta bella ciudad de Arequipa y en especial también a los servidores públicos en este día que nos recordamos y a su vez también a todos los residentes del Centro Histórico y Zona Monumental de Arequipa. Muy bien, muchas gracias, arquitecta. Muy bien, arquitecto, el día de hoy vamos a hablar acerca de la implementación de las vías para el uso de la bicicleta. En todo este marco de esta emergencia sanitaria hemos visto que bastantes personas, bastantes ciudadanos han optado por este tipo de movilidad sostenible, el uso de la bicicleta en todo el mundo en realidad, ¿no?
¿Cuáles son, por favor, indícanos los beneficios de utilizar bicicleta, no solamente en este estado de emergencia, ¿no?, sino también continuamente? Bueno, este es un gran tema de discusión que viene desde el año 2010 y de hecho que cabría mencionar los antecedentes porque son muy importantes para contextualizarlos y darle respuesta a lo que usted me indica. En primer lugar, de hecho que en el año 2000, 2008, 2010 aparece la ley 29.593 en la cual se prioriza y se promociona el uso de la bicicleta como una herramienta para el transporte, para la movilidad, y vinculado a un gran tema que todavía no ha dejado de ser parte de la discusión a nivel mundial, que es el cambio climático. Entonces, ¿cómo ayudamos a que las ciudades que van creciendo de manera desmesurada y muchas veces el parque automotor desborda el control de la misma, entonces a través de modelos que son más amigables con el medio ambiente? En el año 2019 salió la nueva ley, la 30.936, en la cual ya no solamente se establecía la prioridad como parte de los proyectos de inversión pública a la bicicleta, sino también como una necesidad para la movilidad sostenible. Y ya por primera vez se habla como parte del sistema, entendiendo que la bicicleta es una forma de trasladarse de un punto al otro, pero que forma parte del transporte, es decir, el transporte público y la bicicleta vienen a ser un solo elemento, solo que son dos componentes del mismo sistema, pero que uno es a través de los sistemas mecanizados y el otro es por el esfuerzo físico o la fuerza de la persona. Entonces, el concepto aquí tiene dos elementos transversales. El primero, al medio ambiente, es decir, la contribución que hace una persona al no usar los medios de transporte con combustible fósil y al hacerlo por su propio esfuerzo. Y entonces la ley prevé, por ejemplo, que después de 60 días debería de implementarse a través de las instituciones públicas y privadas el dotarle de un día de beneficio y de descanso como una manera de contribuir a lo que significa el tema del cambio climático. Y en este caso específico de la pandemia que estamos pasando, pues el transporte público al momento de restringirse tiene que tener otras opciones, y la opción que la población ha tomado de propia cuenta ha sido la bicicleta. Y de hecho, qué bueno que ahora tengamos a la vista normas que nos permitan, no solamente en este estado de emergencia, promocionar la bicicleta, sino que también después hacer y crear un nuevo modelo de transporte público, de transporte y movilidad personal que permita pues contribuir al tema de la contaminación ambiental. Por eso es que nosotros hemos presentado y se ha aprobado la ordenanza municipal 1183, que tiene que ver primero con la adecuación de la infraestructura vial, es decir, nuestras vías no están adecuadas y tenemos que ahora introducir un nuevo sistema que es la ciclovía. Y en segundo lugar, promocionar el buen uso de la bicicleta. Hay que tener en cuenta que tanto el conductor debe de respetar al ciclista y que el ciclista debe tener la responsabilidad también de ir adecuadamente por la vía sin cometer infracciones, porque el ciclista también puede cometer infracciones. De hecho, que la ley de tránsito nos dice que el lado derecho es el lado por donde debe ir el ciclista. No debe de cruzar de la derecha a la izquierda, porque eso ya es una infracción y además es propicio para que pueda ponerse en riesgo su integridad física. Y en tercer lugar, algo muy importante y valioso, que los carros no pueden estar estacionados hacia el lado derecho, sobre todo en las vías en las cuales hay una preferencia sobre el ciclista. Muy bien, muchas gracias, arquitecto. Entonces, continuándolo con esto, en el marco de esta emergencia sanitaria, también, ¿cuáles son las ventajas del uso de la bicicleta pues, para prevenir la propagación del COVID-19? Bien, como hemos escuchado a los expertos, la transmisión de este virus se hace de persona a persona. Es decir, el mayor contacto cabe allí es donde aparece la probabilidad mayor de que una persona pueda ser contagiada. Por esa misma razón, el acudir a lugares donde hay mayor aglomeración nos pone en el mayor riesgo posible.
El hecho de utilizar la bicicleta es la disminución del riesgo, que no quiere decir que desaparece completamente, sino que lo disminuimos el riesgo. Y esa disminución del riesgo es muy valiosa, porque las personas allí pueden ellas mismas autogestionar su sistema de movilidad y la bicicleta les permite ello. Indudablemente que no toda la ciudad es propicia para la bicicleta. Hay que tener en cuenta que aquellas pendientes donde sean más del 6% ya son dificultosas y además algunas son riesgosas. Por eso, una manera de medir más o menos cómo es una vía propicia para la bicicleta es tomando en cuenta las famosas rampas, ¿no? Entonces, el alto de la vereda son 15 centímetros. A 1,5 metros, si la pista hace más o menos esa inclinación, quiere decir que esa cuesta es muy pesada y puede ser riesgosa, ¿no? Entonces, uno lo puede sentir, cuando siente menos fatiga al momento de pedalear, siente la pendiente. Entonces, las pendientes que van del lado este a oeste, es decir, donde nace el sol a donde se atardece, son las pendientes más suaves en el centro histórico, ¿no? Y en toda la ciudad de Arequipa. Y las pendientes más fuertes son las que van mirando hacia el Misti, al norte, y hacia la zona de la minera de Cerro Verde. Son las pendientes de norte a sur, que son las más fuertes. Entonces, esas pendientes de norte a sur hay que evitarlas porque son, desde cierto punto, muy fatigosas para ascender y muy peligrosas para descender, porque generalmente uno pierde el control. Entonces, si uno va de norte a sur, hay que buscar ir no de forma hacia la pendiente, sino de manera en diagonal, ¿no? Y indudablemente, pues, la ciudad generalmente se moviliza no de norte a sur, sino se moviliza de este a oeste, ¿no? El cono norte hacia el cono sur, aunque es cono norte y cono sur, en realidad va de este a oeste, que son pendientes relativamente más suaves. Y que indudablemente por allí hemos detectado, y de hecho que existe el estudio de la sugerencia de circulación de educación y circulación vial, que ha definido algunas posibles vías donde podrían incorporarse ciclovías, es decir, vías por donde solamente puede pasar la bicicleta. Muy bien, muchas gracias, arquitecto. Entonces, también continuando con eso mismo, ¿cuáles son o cuáles serían, ¿no?, las normas de los ciclistas al momento de utilizar la bicicleta, ¿no? Hemos visto que algunos incluso van en sentido contrario, se pasan algunas luces rojas o invaden carriles, ¿no? Por favor, coméntenos sobre ello. Bien, en primer lugar, de acuerdo al reglamento de tránsito, los ciclistas que hacen uso frecuente de la bicicleta, no recreativa, sino esta que tiene un carácter funcional para ir a trabajar, para ir a estudiar de diario, deben de tener su casco, en primer lugar. Luego también deben de tener sus espejos que les permitan poder observar lo que viene de la parte posterior, ¿no? Sus espejos retrovisores. Por otro lado también sus elementos reflectivos que les permitan poder ser identificados por un vehículo. En segundo lugar, y lo más importante, todos los ciclistas, todos los que somos ciclistas, debemos ir por el lado derecho de la vía. Es importante ello, no ir por el lado izquierdo, siempre en el mismo sentido de la circulación vehicular, salvo que sea una ciclovía exclusiva. Y cuando nos encontremos por una zona peatonal, es importante recordar que la preferencia ya no la tiene el ciclista, sino la tiene el peatón. Entonces hay que descender de la bicicleta e ir rodando sobre ella para evitar también accidentes sobre los peatones. Y finalmente, algo muy importante en nuestra ciudad, que es que a pesar de que vamos en un sistema donde la prioridad es la bicicleta, o sea, el conductor debe entender también eso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado de que a veces los descuidos, no del ciclista, sino del conductor, pueden causar accidentes. Entonces hay que estar siempre atentos a cualquier mala maniobra que haga algún conductor. Ya, muy bien, en todo caso también nos preguntaban acerca, por ejemplo, de las luces rojas, ¿no?, que vienen a ser las señales de tránsito. ¿El ciclista también debe de respetar estas señales de tránsito? ¿Él puede continuar? Hay un poco de duda respecto a ello. El sistema de seguridad no cambia. Si en una esquina que está semaforizada, el ciclista debe también prever que está sobre un sistema móvil. Por consiguiente, si le permite el poder cruzar, es que la luz esté en verde.
¿no? Entonces el vehículo irá y el ciclista también. Acá hay algo importante. Si es una vía de carácter compartida, quiere decir una vía donde va el ciclista y el automóvil y está así definida como tal, la preferencia la tiene siempre el ciclista y la velocidad máxima la determina el ciclista. Esto no se va a dar en muchos contextos. De hecho que nosotros hemos estudiado que uno de ellos puede ser el centro histórico, y de hecho que en la ordenanza 1183, donde los vehículos no llegan a superar muchas veces los 30 kilómetros por hora, es posible, y así es como se ha determinado, que allí la vía sea de carácter compartida. Pero eso no quita que el ciclista pueda ir en contra de las señales de tránsito o en contra de los sistemas de control del tráfico, como la semaforización. Entonces, si el semáforo está en rojo, el ciclista tiene que detenerse, como si fuese un móvil más. Muy bien, muchas gracias, arquitecto. Entonces, para aclararnos esa duda a todos los amigos ciclistas, ¿no?, que hacen uso de la bicicleta ahora también en esta temporada de emergencia. La semana pasada, arquitecto, se ha aprobado la ordenanza municipal que usted ya nos estaba comentando, la 1183, en donde también pues nos hablan acerca de los criterios para la implementación progresiva de ciclovías y vías compartidas en la provincia de Arequipa. Coméntenos y especifíquenos en qué se basa, por favor. Bueno, en primer lugar, el objetivo de la implementación de esta ordenanza son, primero, adecuar el sistema de la infraestructura vial. Sabemos que la ciudad no ha sido diseñada para contener ciclovías. Entonces, hay que hacer estudios detallados y muy precisos que nos permitan establecer cómo le quitamos la oferta viaria al automóvil y le damos un espacio al ciclista. Porque indudablemente las vías tienen unas secciones que obedecen, en primer lugar, a la velocidad del vehículo. Entre más ancha sea la vía, quiere decir que el vehículo va más rápido. Y en cuanto más estrecha sea la vía, el vehículo debe ir más lento. En ese sentido, como los cálculos se dan por esos ratios, tenemos que ver si ello permite hacer una ciclovía para evitar accidentes de tránsito también. Ese es el primer aspecto y eso está contemplado dentro de la ordenanza. Y así tenemos dos tipos de vías que existen en la provincia de Arequipa. Las vías principales, que son aquellas en las cuales el tráfico vehicular es muy intenso y también pasa el transporte público. Allí, por ejemplo, para hacer una ciclovía necesitamos necesariamente tener la opinión de tres instancias. Primero, la opinión técnica de la gerencia de transportes, que es quien ve el ámbito sobre el cual se desenvuelve el sistema de transporte público, acompañado de un informe técnico de Citransportes. En segundo lugar, también necesitamos la opinión del Instituto de Planificación de la Municipalidad Provincial de Arequipa, el INPLA, quien nos puede determinar cuáles son las vías troncales, las vías principales, y cuáles vías, a pesar de ser posibles donde pase una ciclovía, por el diseño y por el futuro de la vía, la ciclovía puede no ser conveniente. Y finalmente, pues, es importante también tener la opinión de algunos entes, por si son zonas de carácter monumental y cultural, como el mismo centro histórico, y también la opinión del Ministerio de Cultura, porque es también muy, muy importante. Y mediante decreto de alcaldía, si es que todo fuera favorable, se va a determinar la presencia de una ciclovía. Pero también hay ámbitos de calles secundarias o vías locales. Allí no es necesario todos estos informes y aprobaciones, porque allí el objetivo más bien es crear ciclovías de carácter recreativo, es decir, la ciclovía que se utiliza el fin de semana, los domingos por nuestros hijos o familiares, y de alguna manera propiciar también el ejercicio físico. Por otro lado, dentro de los criterios para el diseño de la ciclovía, que está en el artículo número 6, se establece que el primer criterio es la pendiente, es decir, no se debe de utilizar las vías en las cuales la pendiente o la diferencia de altura entre uno y otro punto es muy fuerte, porque puede ser susceptible de ocasionar algún perjuicio sobre ciclistas, la pendiente. En segundo lugar, que las ciclovías deben de ser elementos que complementen al transporte público, es decir, que zonas atractivas, ¿no? Como por ejemplo son áreas comerciales, moles, con universidades, con centros culturales, ¿no? Entonces quiere decir que allí se generan circuitos de zonas atractivas. El tercer componente
es que la ciclovía no tiene que restarle la sección viaria, porque eso podría afectar e incidir en accidentes de tránsito con los vehículos y los vehículos con los ciclistas. Esos criterios están establecidos en la ordenanza. También lo que está establecido en la ordenanza es en este caso, la obligatoriedad de que ahora en las playas de estacionamiento debe de incorporarse una dotación mínima de 10 puestos de estacionamiento para bicicletas en las playas de estacionamiento. Luego debe de implementarse paraderos o estacionamientos de bicicleta en espacios públicos, donde la afluencia de las personas y la probabilidad de que llegue un ciclista es importante. Por ejemplo, el Mercado San Camilo es una locación que nos resulta a nosotros atractiva. Otro escenario probable es los paraderos metropolitanos. Por ejemplo, en la avenida Juan de la Torre, allí donde hay un paradero metropolitano puede ir acompañar una bicicleta, de tal manera que el que va en su transporte público al descender puede alquilar una bicicleta y puede recorrer el resto de la ciudad cambiando de sistema de movilidad, del vehículo a la bicicleta. Otro aspecto importante son los beneficios que atrae esto. La ley, y ahí está vinculada la ordenanza, la ley 30.936, dice que por 60 días de uso de la bicicleta, los empleadores deben implementar un día de beneficio a la persona que usa la bicicleta, dotándole de duchas y a su vez también de un día de descanso, como contribución al medio ambiente. Otro de los aspectos que contempla la norma es la inversión privada sobre el tema de la bicicleta pública. Es decir, no todos necesitamos ir en bicicleta, pero podemos utilizar en tramos cortos la bicicleta por alquiler. Y entonces esos componentes son útiles porque le dan flexibilidad al transporte y a la movilidad de las personas en el escenario que es la ciudad de Arequipa y la provincia. Y finalmente, algo muy valioso que se le ha encomendado a la Subgerencia de Cultura y Educación y a la Subgerencia de Circulación y Educación Vial, el propósito de hacer programas de educación para enseñar cómo usar adecuadamente la bicicleta y también a los conductores, cómo también enseñarles a respetar a los ciclistas. Muy bien, muchas gracias, arquitecto. Entonces, respondiendo a esa pregunta, es que nosotros nos vamos a ir a la primera pausa de este segmento informativo de La MUNI Te Responde. Si ustedes tienen dudas acerca de la adecuación para el implemento de estas rutas para los ciclistas, envíen sus preguntas que el arquitecto va a estar respondiéndolas todas. Ahora puedes enviar todo tipo de documentos a través de la oficina virtual La MUNI cerca de ti. Ingresa a la página web www.muniarequipa.gov.pe/virtual desde tu computadora o dispositivo móvil. Selecciona la opción Mesa de Partes. Llena el formulario único de trámite con tu nombre, DNI, dirección, teléfono y correo electrónico. Seguidamente, elige el tipo de número de documento, número de folios y cuál es tu trámite. Adicionalmente, adjunta tu archivo, acepta los términos y condiciones y cliquea en enviar formulario. ¡Listo! Ya enviaste tu documento sin salir de casa. La MUNI, cerca de ti. Arequipa, ciudad de todos. Desde ahora podrás realizar tus trámites desde la plataforma virtual de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Los tiempos cambian y nosotros también. Por ello, la oficina virtual La MUNI cerca de ti, desde la plataforma web de la Comuna Provincial, permite realizar consultas y trámites desde la comodidad de la casa o el trabajo, a través de la computadora o del celular, en menos de un minuto. Ingresa a la página web www.muniarequipa.gov.pe/virtual y podrás realizar pagos en línea para abonar pagos de arbitrios, impuesto vehicular, impuesto predial y pago de papeletas con tarjetas Visa o Mastercard de manera rápida y segura. Consultas en línea, que posibilita al ciudadano conocer sus deudas en arbitrios, así como de los impuestos vehicular y predial,
De igual forma, los ciudadanos accederán gratuitamente al texto único de procedimiento administrativo para conocer los pasos de los diversos trámites de la institución. Mesa de partes virtual, que permite el envío de documentos a la municipalidad, llenando un formulario electrónico. Atención virtual, con asesores especializados quienes absolverán las dudas del trámite a efectuarse ya sea por chat de mensajería, llamada o videollamada. La Muni, cerca de ti. Arequipa, ciudad de... La lucha contra el COVID-19 será mucho más larga, pero también tenemos que ir recuperando progresivamente nuestro trabajo y la actividad económica de la ciudad, redoblando nuestras medidas de prevención, salubridad y distanciamiento social para cortar la propagación de la pandemia. La Municipalidad Provincial de Arequipa asume la responsabilidad de reactivar la economía local y cuidar la salud de los ciudadanos y de sus trabajadores. Por ello, está trabajando en los siguientes puntos: en la virtualización de la mayoría de sus servicios, trámites, consultas, pagos, licencias, entre otros; en la implementación de los protocolos biosanitarios en transporte público de taxis y de transporte de trabajadores; en la promoción de la bicicleta como transporte público, en dar facilidades para los cambios de uso de las actividades comerciales y de servicio. También contribuirá a dinamizar la economía local, retomando su programa de inversión pública 2020-2022 y las obras del Sistema Integrado de Transporte. La Municipalidad Provincial de Arequipa enfrenta la emergencia sanitaria del COVID-19 desde su visión estratégica de hacer de Arequipa una ciudad saludable, participativa, atractiva, segura y culta. Una ciudad de todos. ¡Fuerza Arequipa! Municipalidad Provincial de Arequipa. Arequipa. Muy bien, volvemos nuevamente entonces con este segmento informativo de La Muni te responde. Estamos con el arquitecto William Palomino Bellido, quien es gerente de Centro Histórico y Zona Monumental de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Continuando con las preguntas, arquitecto, ¿cuáles serían las rutas, que comprendería para la adecuación de la infraestructura vial y la promoción del uso de la bicicleta en Arequipa? Bien, además del Centro Histórico y Zona Monumental que el año pasado se ha estudiado, también la sugerencia de circulación vial y de educación y circulación vial ha determinado 4 posibles rutas fuera del contexto del centro histórico en el ámbito de la provincia. En primer lugar, la avenida Dolores es una de ellas, otra vía que ha sido estudiada y también cabe la posibilidad de poder implementar una ciclovía es la avenida Lambramani, y otra ruta vendría a ser la prolongación de la calle Beaterio, avenida de Zamácola, calle Grande, calle Rímac, hasta la zona de Pachacuti o Mariscal Castilla, es otra de las rutas. Esas 3 ya han sido estudiadas y allí estamos trabajando conjuntamente con la sugerencia de circulación vial para el desarrollo de esas ciclovías. En este caso, ciclovías porque son ámbitos en los cuales hay mayor carga vehicular y también pasa el transporte, en algunos casos transporte público, y entonces ahí requiere más bien de la separación de la bicicleta del ámbito de la rodadura de los vehículos. Muy bien, muchas gracias, arquitecto. Ya tenemos aquí varias preguntas de nuestros seguidores. Vamos con la primera, Bueno, Tatiana, es una sugerencia, ella nos dice que se promueva el uso de la bicicleta de forma masiva en Arequipa. Sí, y allí contamos, por ejemplo, con el apoyo invalorable de los enviciados. Es un grupo colectivo donde agrupa más de 300 personas que usan diariamente la bicicleta y con la sugerencia de cultura, de educación y cultura, estamos tratando de desarrollar algunos proyectos en común para promocionar y hacer que sea la bicicleta un instrumento de diario del transporte. Igualmente, también hemos recibido algunos aportes de un grupo de expertos, de psicólogos, porque acá tenemos que ver que hay que ver el cambio de la conducta de las personas. No solamente es proponer, sino que estamos también propiciando nuevas formas de uso del espacio público. Muy bien, muchas gracias, arquitecto, por responder esa pregunta. Tenemos aquí también otra, nos dice Bastovic, se debería fomentar el uso y las medidas de seguridad hacia los ciclistas, Quizá poner cintas reflectivas para las noches para que no pasen desapercibidos.
Sí, eso es muy importante, olvidé de señalar ello, las cintas reflectivas que van en los elementos móviles para ser identificables por los conductores y que indudablemente se minimice el riesgo de algún accidente de tránsito. Muy bien, muchas gracias. Tenemos aquí también otra pregunta de Jesús Ángel. Él nos dice, arquitecto, buenas tardes. ¿Qué medidas adoptará la municipalidad para los sectores donde las ciclovías no son respetadas por los conductores? Muy bien, esto es una pregunta muy importante. De hecho, que al tener esta ordenanza nos permite ahora, o permite a la policía, que es quien debe de aplicar las normas, el sancionar. Y en específico, la norma que se aplicaría sería, la sanción que se aplicaría sería la C41, que es que cuando un vehículo esté aparcado en una ciclovía o esté interrumpiendo el paso de una vía compartida, como en el caso del centro histórico, donde no va a haber separación, pero el vehículo puede estar al lado derecho, y todo el centro histórico está definido como zona de vía compartida, entonces el policía no necesita esperar una hora, como por ejemplo de los vehículos que se estacionan en vías, en zonas restringidas, sino de inmediato le aplica la multa, que es el 50% de la UIT, y el vehículo es llevado al depósito de manera inmediata. Entonces son las medidas que ya nos permite, en el marco de la ordenanza 1183, poderlas aplicar para tener un mayor respeto sobre el ámbito de la bicicleta. Muy bien, muchas gracias. También tenemos aquí otra preguntita. Nos dicen, ¿qué medidas se tomarán con respecto al diseño de las estaciones para las bicicletas? Sí, allí estamos haciendo un estudio para cambiar los elementos de anclaje de las bicicletas. Y indudablemente las que colocamos el año pasado estuvieron pues en el marco de un proyecto de promoción de la ciclovía. Y ahora vamos a implementarlo con la mejora sustancial en términos de imagen e incluso de seguridad de los elementos de soporte del anclaje del estacionamiento de la bicicleta. Muy bien, muchas gracias. Y con respecto al uso de las bicicletas eléctricas, ¿no? Nos preguntan qué medidas se tomarán al respecto, debido a que algunas pueden ser viables debido a las pendientes en nuestra ciudad. Es una magnífica pregunta. De hecho, que la ley 30.936, que es de la promoción del uso de la movilidad sostenible, no solamente habla de la bicicleta, también habla de los monopatines, habla de los elementos asistidos por energía, es decir, la bicicleta asistida, que es la bicicleta eléctrica, son posibles, porque de hecho que tienen las mismas particularidades, son elementos individuales de transporte de personas. Indudablemente nosotros hemos entrado promocionando la bicicleta, pero estos componentes también son perfectamente admisibles en los sectores donde la bicicleta puede transitar. Muy bien, muchas gracias, arquitecto. Aquí también tenemos otra preguntita, es de Lucía. Nos dice, en la práctica los ciclistas no tienen espacios exclusivos para las bicicletas y todo ello podría generar accidentes de tránsito, ¿no? Si hay señalización en la Arequipa, ¿cuándo sería? Nos pregunta. Bueno, ahí hay dos preguntas, le agradezco mucho a Lucía. En primer lugar, la ciudad de Arequipa no ha sido diseñada para tener ciclovías, o sea, es decir, el planeamiento urbanístico de la ciudad niega al ciclista. Por eso es que la ordenanza se llama la ordenanza de adecuación de la infraestructura vial para la promoción y uso de la bicicleta. Entonces, somos conscientes de que tenemos que hacer un estudio más detallado para poder implementar la bicicleta y hacer la resta de la oferta viaria al vehículo, pero que sin que esto constituya un riesgo para accidentes de tránsito. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, ya estamos desarrollando el proyecto para hacer la señalización, en primer lugar, del ámbito que sí estamos absolutamente seguros, que lo hemos estudiado con mucho detenimiento, que es el centro histórico, para señalizar debidamente las zonas por donde los ciclistas deben de pasar y por consiguiente, a partir de allí, también permita a la policía aplicar las sanciones correspondientes. Por ejemplo, en el caso del centro histórico y zona monumental, hemos restringido el uso, por ejemplo, de las últimas cuadras que dan a la Avenida La Marina, porque sus pendientes son muy fuertes y allí la posibilidad de que se suscite un accidente es muy alto. Esos, por ejemplo, están restringidas al ciclista. También hemos restringido las vías por donde pasa el transporte público, porque y reconocemos que aún todavía el proceso
de la educación vial nos va a costar y no podemos correr riesgos al incorporar dentro de las zonas de transporte público al ciclista. El resto de la ciudad es apaciguada y por consiguiente allí puede pasar el ciclista, pero va a haber señales a nivel horizontal y a nivel vertical que permitan orientar al ciclista, orientar al conductor y también al policía de tránsito para aplicar las sanciones correspondientes. Muy bien, muchas gracias, arquitecto. Entonces, por respondernos esta pregunta, tenemos aquí también una pregunta de Eduardo. Él nos dice, ¿cuál sería la ruta para ir desde Yanaguara hasta El Cercado? No hay una ruta posible para la bicicleta. Nos dice, pues solo hay vías rápidas, por ejemplo, Puente Quiñones, Bajo Grau, Avenida La Marina. Se necesita con urgente una ciclovía que conecte estos distritos, nos menciona. Sí, hay una alternativa que no precisamente pasa directamente por la zona norte del centro histórico, sino por la parte sur. Tenemos allí el Puente Fierro o Puente San Martín. Este puente histórico, construido sobre el año 1871 por Enrique Meis, estamos nosotros estudiándolo como parte del sistema de articulación de la bicicleta con la zona este de la ciudad, o sea, el ingreso, ¿no?, de la ciudad, y la periferia, que son los distritos de Cerro Colorado, Caima. Indudablemente que esto nos debe de primero establecer dos principios, ¿no? La distancia, porque al descender hasta el Puente Fierro ya estamos haciendo un gran recorrido, ¿no? Y eso está en estudio, ¿no? También cabe la posibilidad de estudiar o de hacer que el ciclista pase por la zona de Magnopata cruzando el río, en el puente que actualmente está hacia la altura de esa zona. La salida del centro histórico sí la tenemos más estudiada hacia la zona de Yanaguara, ¿no? Se puede dar ya sea por el puente Grau o por el puente Bolognesi, porque están definidas también, sobre todo el puente Bolognesi, como vía compartida. Muy bien, muchísimas gracias, arquitecto, por responder entonces la pregunta de Eduardo. Aquí también tenemos otro comentario de Fátima. Nos dice, las bicicletas en la actualidad han doblado su precio y nadie está fiscalizando ello. Lo otro es que las tiendas que realizan mantenimiento de bicicletas atienden a puerta cerrada. ¿Cómo normar este servicio sea un servicio esencial? Bueno, allí lamentablemente estamos en el libre mercado. Por consiguiente, los precios no los podemos regular nosotros. Ello está sometido a otras reglas. Lo que sí estamos viendo es el poder incorporar los establecimientos donde debe haber asistencia mecánica para las bicicletas. De eso sí estamos trabajando. Y le agradezco mucho más bien por esa pregunta. Muchas gracias, arquitecto. Bueno, respondiendo también aquí a Paul Mota, él nos hace la pregunta de cómo obtener una partida de nacimiento. Bueno, respondiendo a Paul, te comentamos que a partir de la siguiente semana, el día martes, pues en la oficina de registro civil ya va a estar atendiendo en la Plaza de Armas de Arequipa en el horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En todo caso, también puedes comunicarte tal vez al 20 22 52, que es el número de la oficina de registro civil. Muy bien, continuamos con más preguntas. Tenemos la pregunta de aquí de Ignacio, ¿no? Nos dice, ¿cómo se garantizará tal vez la seguridad de las bicicletas en los parqueos que la Municipalidad Provincial va a instalar en el caso de robo, ¿no? Bien, nosotros hemos establecido en la ordenanza 3 ámbitos donde pueden ubicarse los estacionamientos. El primero son los estacionamientos en espacios públicos. Indudablemente esos estacionamientos no tienen una persona que los vaya a cuidar las 24 horas del día o el tiempo con el cual estén las bicicletas allí estacionadas. Se van a dar en plazas y en algunos sectores donde hay actividad que reconocemos que hay presencia de ciclistas, por ejemplo, el Mercado San Camilo. Luego hemos previsto, a través de la ordenanza, la obligatoriedad de que las playas de estacionamiento contengan un espacio de bicicleta. Indudablemente allí se presta un servicio de seguridad sobre la misma bicicleta, que tendrá que ser abonado. Y finalmente, la promoción de que las empresas públicas y privadas tengan estacionamientos hacia el interior de su local. Por ejemplo, en el caso del filtro, donde vamos a prever también estacionamientos de bicicleta. Muy bien, muchísimas gracias, arquitecto. Ahora también nos preguntan, los que viven tal vez en las zonas alejadas, ¿no? ¿Cómo podrían hacer para poder trasladarse a través de una bicicleta? ¿Sería viable una ciclovía?
Sí, allí la sugerencia de circulación vial, vuelvo a lo mismo, está haciendo un estudio muy detallado y además preciso sobre las condiciones topográficas de la ciudad de Arequipa para implementar las ciclovías que no sean de riesgo. En primer lugar, de hecho que tenemos ya tres posibles rutas, ¿no?, que hace un momento les he mencionado, que es la de la avenida Dolores, que es una de ellas, que está bastante avanzada, la de Lambramani, que es otra posible ruta, y la ruta de salida que sería desde la zona que va del Puente Bolognesi, avenida San Mácola, a la zona de Pachacuti y Mariscal Castilla. Muy bien, muchísimas gracias, arquitecto. Entonces, ahora tenemos la pregunta de Javier Estrada. Él nos dice si hay tal vez una fecha determinada para el inicio de la implementación de infraestructura de ciclovía. Bien, indudablemente estamos en un estado de emergencia. No todas las oficinas están laborando. Desde el día 25 de mayo, por el decreto por la Resolución Suprema 094 del 2020, se ha permitido que algunas actividades del municipio se puedan activar. Y a través del decreto de alcaldía que hemos tenido últimamente, se están incorporando algunas gerencias, en específico la de transportes, con la cual estaremos de alguna manera acelerando el proyecto para la implementación de la ciclovía. Lamentablemente, pues como a todos, esta pandemia pues, nos ha limitado en nuestra labor, pero nuestra intención no es dejar de lado las necesidades que se han ido presentando. Y de hecho que la bicicleta es una realidad en la provincia de Arequipa y por consecuencia el primer paso era implementar una norma que le permita darle la seguridad a la bicicleta, y el segundo paso es lo que están haciendo algunos de nuestros funcionarios en esas limitaciones que tenemos debido a la pandemia. Muy bien, muchas gracias, arquitecto. Entonces ya hemos respondido a la pregunta del señor Javier Estrada. Muy bien, continuamos con otra pregunta. Nos dicen aquí si se va a aplicar alguna especie de campaña de educación para los ciclistas, ¿no?, respecto a las normas de urbanismo y tránsito, y que muchos de ellos, ya que muchos ciclistas, bueno, no todos, algunos son imprudentes y no respetan las normas, nos dicen. Sí, este es un cambio de conducta, y en ese cambio de conducta tenemos que afianzar algunos conceptos que tienen que ver sobre todo con la seguridad. Yo allí quiero agradecer muchísimo el trabajo que viene haciendo el licenciado Nilo Cruz Cuentas, y que ahora está preparando un programa de educación en el marco de la educación vial conjuntamente con el doctor Francisco Málaga. Y en estos días de seguro debemos estar implementando estas medidas que van a ser dadas a través de nuestros medios. Muy bien, muchísimas gracias, arquitecto. Bueno, nos preguntan también qué planes tiene la Municipalidad Provincial para trabajar con los distritos, ¿no?, para una implementación de ciclovías. Antes de la pandemia ya habíamos tenido contacto con la Municipalidad de Yanaguara, la Municipalidad de Caima y la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero. Y entonces ya existe avanzado un plan, una estrategia para abordar el tema de la bicicleta, por lo menos en el ámbito de estos 4 distritos, incluyendo el Cercado. Muy bien, muchas gracias, arquitecto. Tenemos aquí la duda de Bruno, ¿no? Él nos dice, hay miles de arequipeños que no cuentan con una bicicleta en buen estado mecánico, lo cual representa un riesgo para un accidente. ¿Se ha considerado liberar a los proveedores mecánicos de insumos y de accesorios? ¿Hay algún plan para ello, tal vez? Sí, eso nos hemos percatado últimamente, porque lo que hemos visto es que de manera propia del mercado han ido apareciendo algunos mensajes para poderlos incorporar, o la necesidad de poder tener asistencia técnica en cuanto a lo que significa la bicicleta, porque hay muchas personas que están literalmente, si me permite el término, desempolvando la bicicleta, que lo usaban los fines de semana para ahora tenerla como una herramienta de lo diario, ¿no? Y por consiguiente, las bicicletas, pues en el tiempo también, como toda materia, va afectándose y por consiguiente necesita darle mantenimiento. Entonces estamos viendo la posibilidad
de cómo ver la manera de que los centros de mantenimiento pueden estar abiertos y al servicio de la población. Muchísimas gracias, arquitecto. También tenemos aquí otra pregunta de Miguel Rivas, ¿no? Él nos dice, se implementarán ciclovías tal vez para la avenida Parra, Arancota con dirección a Cerro Verde y si es viable también. Bueno, no la hemos estudiado esta vía. Existen algunos tramos que son factibles por sus pendientes, pero hay otros que probablemente no lo sean, ¿no? Por ejemplo, a la altura del ingreso del balneario de Tingo, la pendiente es muy fuerte. O sea, si uno va en dirección hacia el sur, esas pendientes pueden ser riesgosas para quien no sabe manejar en bicicleta, ¿no? Entonces, la ciclovía no solamente debe ser para quien la maneje, la use de manera muy sagaz la bicicleta, sino debe ser para todos. Entonces, por consiguiente, debe hacerse un estudio. Entonces, esa ruta todavía no la hemos estudiado porque lo que se trabajó el año pasado no trabajó la zona, las direcciones norte-sur, que son las direcciones de mayor pendiente de la ciudad de Arequipa. Muy bien, muchísimas gracias, arquitecto. Ahora también respondiendo a Paul Mota, ¿no? Él nos hace una pregunta acerca del registro civil. Bueno, Paul, nos indicas que si tus papeles se vencían, bueno, ahora, ¿no? Te comento que todos los trámites se están reprogramando desde este miércoles que ya hemos iniciado con la atención al público. Tú puedes acercarte el día martes en el horario de 9 a 2 de la tarde, como ya he indicado, a las oficinas de registro civil en la Plaza de Armas. Muy bien, continuando con más preguntas, tenemos la de Daniel. Él nos dice, con respecto a las bicicletas eléctricas y scooters, ¿va a haber algún tipo de control en ello? Bueno, la bicicleta asistida, la bicicleta eléctrica, tiene y cumpliría un rol importante, sobre todo en las pendientes norte y sur. Es decir, allí es para muchos que no están acostumbrados a la bicicleta, les va a costar ascender esas pendientes. Entonces la bicicleta asistida es una buena oportunidad. Vuelvo a repetir, la ley 30.936, que es la ley de la promoción de la bicicleta, de la movilidad sostenible, también incorpora el hecho de que en estos escenarios puedan ir también el scooter, la bicicleta asistida, es decir, no la discrimina, pero indudablemente muchas veces estos componentes no son usados para el traslado cotidiano, ¿no? Sino que son de carácter recreativo. Y ese carácter recreativo, a veces, cuando uno no tiene pues, esa forma esa destreza de poderlas usar, por ejemplo, en Lima ha causado ciertos accidentes, ¿no? Por eso existe cierto temor en cuanto a su uso y su limitación. Por eso es que nosotros no hemos querido abordar todavía el tema de los scooters, ni tampoco de los elementos de movilidad asistida, porque creemos de que en este paso de promoción la bicicleta es lo primero y luego iremos incorporando estos componentes que indudablemente también están apareciendo en el contexto urbano, porque no solamente hemos visto en las calles de la ciudad los scooters, sino también hemos visto unos sistemas de híbridos de bicicletas eléctricas con ciertas particularidades que parecen casi unas minimotos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, arquitecto, por respondernos esa pregunta. Entonces vamos también, ahora nos dice Oscar, en la vía de evitamiento, ¿cómo se podría manejar esta situación? La vía de evitamiento no la hemos estudiado todavía, no conocemos poco de su geografía, de sus pendientes, y siendo una vía en la cual la preferencia, o mejor dicho, el uso cotidiano es del transporte pesado, probablemente la bicicleta allí no pueda o no deba de pasar porque el riesgo es demasiado alto, ¿no? Tengamos en cuenta que la ciudad o las vías de la ciudad tienen algunos roles, ¿no? Entonces la vía de evitamiento es una vía que se ha diseñado para el transporte pesado o el transporte interprovincial y por consiguiente los vehículos son de grandes dimensiones, van a velocidades que muchas veces el manejo y control inesperado puede provocar un accidente no deseado. Entonces la vía de evitamiento sí merecerá, si es que
se propone una ciclovía, un estudio muy detallado y específico sobre el mismo para poderla implementar en este sector. Muy bien, muchas gracias, arquitecto. Ahora también aquí tenemos, bueno, nos dicen si habrá tal vez infracciones para los conductores, para los ciclistas. Bien, las normas de tránsito sí las prevén. De hecho, que nosotros no la hemos incorporado en la ordenanza 1183 porque ya existe. Y además, de hecho, también aquí una consideración a tener en cuenta, que no, las atribuciones sobre las infracciones de tránsito sobre las personas comunes o naturales las administra la Policía de Tránsito. Pero para que las pueda administrar necesita saber los ámbitos en los cuales éstas se pueden aplicar, ¿no? Entonces, en el caso de los conductores que están sobre las zonas de las ciclovías o están estacionados sobre áreas donde la preferencia la tiene la bicicleta, son pasibles de que se les aplique la C41, que es el 50% del OIT y el llevado del vehículo a un depósito para ser internado. Muchas gracias, arquitecto, por respondernos esa pregunta. Entonces, ahora, bueno, respondiendo a Otazu, Andrea nos pregunta si la ordenanza se encuentra publicada en la página web. Efectivamente, sí está publicada en la página web de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Como ya lo indicó el arquitecto, puedes buscarla como Ordenanza Municipal 1183. Muy bien, continuamos con más preguntas. Tatiana nos dice... está bien dicho, está bien solo ciclovías, ¿no? En caso han dado positivos, ella nos habla acerca del transporte público, en tan poco tiempo se han dado positivos, ¿cómo se va a manejar esto en el tema de los ciclistas? Bueno, la bicicleta es un sistema de movilidad o de transporte unipersonal, ¿no? Así quiere decir que también eso es bien importante, o sea, el que vaya una segunda persona en la bicicleta constituye que la segunda persona es vulnerable a sufrir alguna lesión si es que el ciclista pues, se accidenta, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la bicicleta es unipersonal, no es para llevar un pasajero. Entonces, por consiguiente, la razón de no estar congregados en un espacio disminuye las posibilidades de infección de este virus. Y esa es la razón por la cual nosotros, en concordancia también con las políticas del Estado, del Ministerio de Transportes, también no es nuestro deseo propulsar el uso de la bicicleta en este periodo de la pandemia. Muy bien, muchas gracias, arquitecto. En todo caso, ¿alguna acotación más que usted desee enviar a todo el público que nos está viendo ahora en cuanto pues, a este uso de la bicicleta? Bueno, este es un gran reto. El año pasado en Arequipa teníamos una estadística de que por 1000 personas, cuatro solamente utilizaban la bicicleta de uso diario y personal para hacer sus actividades cotidianas, ¿no? de ir al trabajo, de ir a los estudios. El día de hoy nosotros vemos con alegría, pero es producto indudablemente de esta circunstancia de la pandemia, que por cada 10, 2 personas usan la bicicleta, es decir, el 20% se ha incrementado de manera exponencial. Nuestro deseo es, no ahora, sino después de la emergencia, de mantener por lo menos un 5 o hasta un 10% de personas que usen la bicicleta. Y para eso estamos trabajando. Y por esa razón, ¿no? Y hay una pregunta que me apetece recordar, que es ¿qué estamos haciendo para implementar las ciclovías? Sí, estamos trabajando para poder desarrollar ciclovías fuera del ámbito del centro histórico y la señalización en el ámbito del centro histórico de 33.7 kilómetros, donde la preferencia y el respeto la deben tener los ciclistas. Además de promover allí la presencia de la bicicleta pública, que es otra herramienta complementaria al transporte público. O sea, es decir, la persona que viaja en su transporte y que luego no necesita venir con bicicleta, pero la desea utilizar en tramos muy cortos, alquilándola, y eso es un beneficio, no solamente para la ciudad, sino también un beneficio para la salud pública, porque disminuimos la contaminación ambiental y nos alineamos con el cambio climático.
Listo, muchas gracias, arquitecto. Entonces agradecemos la presencia del arquitecto William Palomino Bellido. Él nos ha hablado acerca de la implementación y la adecuación, ¿no?, para las posibles ciclovías que se estarían dando aquí en Arequipa. Muy bien, nosotros venimos la siguiente semana con más información de la Municipalidad Provincial de Arequipa.